De Dios, que Dios les bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Paz de Jesucristo a sus vidas. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga el corazón del pueblo de Dios. Es una alegría, es un privilegio, es un gozo poder estar juntos en la presencia de Dios, de esta manera conectados, comunicados, escuchando la palabra. Hoy vos en tu casa, yo en la mía, pero glorificando el nombre del Señor. Y verdaderamente tenemos un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios glorioso, y un Dios de milagros. Por eso cada día que oramos, cada día que clamamos, cada día... Pues quiero decirte algo para que me comprenda. Creo en milagros. Creo en los milagros de Dios. De hecho, que soy un milagro de Dios caminando. Porque cuando estuve en el medio de esta lucha personal que pasé, vi la mano poderosa de Dios, el milagro de Dios. Y la verdad que creo en un Dios de milagro, de maravilla, de gloria, que bendecirá tu vida, que bendice tu vida, que bendecirá tu vida y que levantará, que te levantará, que dará fuerza y dará el coraje para seguir adelante. El Señor en esta tarde, en esta noche ya, Dios quiere bendecir tu vida y levantar tu vida. Por eso te animo en el Señor, te animo en Cristo. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo de estar encerrado, pero nosotros tenemos la gracia de Dios, la fuerza de Dios, somos hijos del Rey, somos los hijos del Dios viviente. Así que te animo en esta tarde de miércoles para adorar y glorificar el nombre de Dios. Verdaderamente es un tiempo de felicidad y de gloria. Doy gracias a Dios, mis hermanos. Doy gracias a Dios porque, mira, tuvimos un lunes de oración y un martes de escuchar la prédica en la radio, allí en Razones para Vivir, pero también tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios en el día de ayer, en el día martes, y la verdad que Dios nos ha bendecido grandemente. La justificación por fe es un tema que es tiempo de hablarlo. Hablar la doctrina de la salvación es hablar la palabra de Dios. Amén. Así que damos gloria a Dios y te animo en Cristo a fuerza, a fortaleza de parte de Dios, y animarte en el Señor a tomar tu Biblia, a buscar de Dios en oración, a meterte en la intimidad, a presentar batalla, a lo que en este tiempo se pueda llegar a estar viviendo. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. Así que sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa palabra poderosa nos da la fuerza para seguir adelante y continuar en este tiempo que nos toca vivir. Pero damos gloria a Dios por esto. Y realmente le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de nuevamente poder estar conectado y comunicado con vos a través del internet y poder predicar la palabra de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo y quisiera que oremos en esta noche para pedirle dirección al Dios viviente, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para que a través del Espíritu Santo nos dé la gracia, nos dé su palabra, y esta palabra produzca crecimiento y madurez aún más en nuestras vidas, de conocerlo más a Él y adorarlo y agradar a Dios en todo lo que hagamos. Oramos al Señor. Padre mío, Dios que estás en los cielos, te adoramos con todo nuestro corazón y te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Gracias por un día más. Gracias por darnos la bendición de estar nuevamente reunidos como iglesia, aunque sea a través de este medio, Señor. Tú sabes que nos extrañamos, que deseamos estar juntos, que anhelamos que quites este virus de esta tierra, Señor, y que nos den la oportunidad de volver a abrir la iglesia para poder, Dios mío, llevar tu palabra a las personas y llevar, Dios mío, el evangelio a tantos que están perdidos. Pero hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, implorando y rogando que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que hables, Dios mío, directamente a nuestro corazón a través de tu palabra. Enséñanos a través de tu palabra a conocerte más. Padre, te pido que tomes control y dominio de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir, y Dios mío, lo que voy a estar predicando y enseñando a través de tu palabra. Pero también te ruego que todo tu pueblo pueda estar oyendo, Señor, y aún aquellos que se van a estar añadiendo a través del internet, Señor, que puedan estar escuchando tu palabra, que esta palabra produzca el crecimiento al 100%, que haga madurar a tu pueblo y que lo lleve delante de tu presencia, Dios mío. Te adoramos con todo nuestro corazón y deseamos y anhelamos en nuestra vida que tú vengas, Señor, en esta venida, que tú vienes por nosotros. Dios, anhelamos que tú vengas a rescatar a tu iglesia. Deseamos, Señor, que poder ser revestidos de ti cada día más. Amado Padre, a ti te adoramos. Amado Padre, a ti te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar dando un mensaje, vamos a escuchar una palabra que Dios va a hablar a nuestras vidas,
que lleva por título Imitadores de Dios. Y la verdad que yo miraba, ¿no?, esta palabra, el apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios capítulo 5, verso 1, dice estas palabras que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Es una palabra realmente poderosa. Entonces yo analizaba esta palabra en lo que quería decir el Señor. Y me encuentro realmente en este tiempo con la necesidad, digamos, de buscar personalmente, en la intimidad, buscar agradar a Dios. El desear el hecho de poder adorar y glorificar su nombre, pero también el deseo de conocerlo más, hasta que Cristo sea formado en mí de una manera muy fuerte, muy gloriosa, muy especial en mi corazón. Cada día le pido a Dios que pueda ser un imitador de Dios, que pueda imitar a Dios en esa santidad, en ese caminar santo como caminó Jesucristo en la tierra, de cada día luchar aún con mis propios pensamientos, luchar con mi propia carne, para que el Cordero sea exaltado sobre todas las cosas. Entonces me iba a la palabra, me iba a esta palabra y oraba a Dios y buscaba una reflexión de parte del Señor a mi vida. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo difícil, nos ha tocado un tiempo muy peligroso. Y el Señor me llevó en el Espíritu, me llevó a orar, pero también a ir a la palabra del Señor. Entonces me encuentro allí en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 25 del capítulo 6 de San Juan, Evangelio según San Juan. Y esta palabra dice de esta manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, por la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. ¿Sí? El pueblo, cuando Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra, milagros, maravillas, gloriosa presencia de Dios, liberaciones de parte de Dios, pero también ocurrió algo muy fuerte, algo muy poderoso, que fue la alimentación de la gente de una forma sobrenatural. Alimentar a 5.000 personas, alimentar 5.000 personas sin contar niños y mujeres. Se calculan los estudiosos de la Biblia que alrededor de 15.000 personas en realidad eran las que estaban en ese lugar. Llegó un momento donde, después de haberlo seguido tanto tiempo, habían comenzado, ellos decían, a tener hambre. Los discípulos entienden esto y le dicen al Señor que los despida, ¿sí? Pero el Señor le dice: bueno, aliméntenlos ustedes. Y entonces ellos dijeron: no tenían, o sea, por más que trabajemos durante un mes, no alcanzaría el jornal para alimentar a tanta gente. Entonces, de una forma gloriosa y sobrenatural, con 5 panes y 2 peces, es que tenía un muchacho, que en un momento aparece un muchachito con esos 5 panes y 2 peces, el Señor da gracias a Dios, y el Señor Dios Todopoderoso alimenta a esas 15.000 personas de una forma sobrenatural. Él da gracias y Dios multiplica de tal manera que sobraron 12 cestas de panes, de pedazos de panes de lo que ellos habían comido. 12 cestas sobraron. La verdad que ellos era algo verdaderamente sobrenatural. Pero pasa algo muy fuerte, pasa algo tremendo, porque el Señor, después de eso, se retira del lugar sin que lo pudiesen ver la gente. Él se va del lugar, pero en un momento, después de una historia que Jesús anda sobre el mar, logran volver a encontrarlos. Entonces, la gente al día siguiente, cuando le encuentra al Señor Jesucristo, le echan cara dónde se había metido, porque cómo fue que él se fue para otro lado sin avisarles a ellos. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, nuestro amado Salvador, le da
le da una palabra realmente muy fuerte, le da una palabra realmente muy tremenda. ¿Por qué él le dice esta palabra? Dice en el verso 26 de San Juan, capítulo 6, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. Escuchen bien esto, ¿no? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea, en otras palabras, ustedes me están buscando a mí, no porque realmente me reconocen como Señor y Salvador, sino que me están buscando porque yo les solucioné los problemas pasajeros, los problemas terrenales. Entonces él le dice, trabajad no por la comida, verso 27, que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. En otras palabras, lo que le estaba hablando palabra de salvación. Le estaba hablando, ustedes no me buscan a mí porque quieren ser salvos, porque se han arrepentido de sus pecados. Lo que ustedes me buscan es porque ustedes quieren que yo les solucione los problemas pasajeros que ustedes tienen. Esto es una palabra que fue muy fuerte, que fue un impacto dentro del corazón de esa gente que lo seguía. Ahora, fíjense cómo sigue. Vamos a leer, vamos a avanzar y vamos a leer del verso 51 en adelante. Miren esto. Le dijo el Señor Jesús, esto lo está hablando el Señor Jesús, recuerden esto, el Señor Jesucristo está hablando con esta multitud de gente y con los discípulos, ¿sí? Con esta multitud de gente que buscaba, decía, servir a Dios, que deseaba y quería seguir a Dios, pero que no habían entendido verdaderamente el mensaje de Jesucristo con el cual que había venido a hablar. ¿Por qué no lo entendía? Bueno, porque el mensaje del Evangelio, la buena noticia, es confrontativa contra nuestro corazón. Hace muy poco tiempo había una persona que llegó a decirme, no, la palabra no es confrontativa. La palabra no es confrontativa. Me lo repitió varias veces. Yo le dije, yo creo que es confrontativa la palabra de Dios. Y te explico por qué es confrontativa. Porque nos pone frente a una realidad en la condición que nosotros nos encontramos ante Dios, con una pecaminosidad que nos aleja de su presencia. Entonces yo entiendo que ellos le fue muy fuerte esta palabra. Lo golpeó en el corazón esta palabra, porque él le decía, ustedes me están buscando porque comieron como lechones. Eso es la verdad, la verdadera palabra que lo que está diciendo. Ustedes comieron hasta que se les salieron por las orejas la comida, porque cuando le dieron de comer, él le dijo a los discípulos, denle todo lo que pidan, denle de comer, que coman bien, porque los quería llevar hasta esta enseñanza, quería enseñarle, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no consiste en comida ni en bebida, el reino de los cielos, sino que en poder de Dios, en santificación de Dios y en vida eterna. Esto es lo que verdaderamente es el Evangelio. Tiene que confrontarlos, tiene que ponerlos frente a una realidad, porque si no los pone frente a una realidad, lo que iban a seguir ellos, iban a seguir pensando exactamente lo mismo, querían vivir a su manera, teniendo a Jesucristo que solucione sus problemas. Eso es lo que pasa en la iglesia de este tiempo. Cada uno dice que es cristiano y quiere vivir a su manera, pero no quiere seguir la doctrina de Cristo, no quiere seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso el Evangelio es confrontativo, porque nos enfrenta a nuestro propio pecado. Nos pone frente al espejo de Dios y nosotros nos vemos frente a ese espejo de la palabra de Dios y nos vemos en la condición que nos encontramos de pecado. Te digo, lamentablemente en las iglesias, mucha gente no ha entendido el Evangelio y va a la iglesia simplemente por los panes y los peces para solucionar sus propios problemas. Por eso que los enfrentó y les habló la palabra. Ahora miren lo que dice en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Fíjense cómo lo confrontó. No entendían, no comprendían, no entendían lo que quería decir el Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estaba hablando y se estaba presentando como Salvador, se estaba presentando como el Salvador del mundo. Y ellos simplemente querían solucionar su problema, que era el problema pasajero, que eran los problemas de enfermedad, de endemoniado, necesitaban el milagro, necesitaban el alimento, querían querer todo el favor de Dios sin dejar que el lugar, que Jesucristo ocupe el primer lugar en su corazón. Normalmente el religioso hace esto. Por eso la diferencia entre el Hijo de Dios y los que no son hijos de Dios, que son hijos de las tinieblas. El religioso lo que hace, va una vez a la semana o cuando pueda a la iglesia en la cual está, hace unos ciertos rezos o hace unos ciertos compromisos, unos votos que hace simplemente de palabra. Una vez que lo terminó de hacer, pide perdón por todos sus errores, pero sale y vuelve a cometer exactamente lo mismo. En cambio, los hijos de Dios viven totalmente, viven su vida de acuerdo a la vida de Dios, la vida que Dios nos da a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, Él le habló el verdadero evangelio, le habló, los confrontó, los llevó a una realidad que no era que tenían que seguirlo a Él por los panes y los peces, que comieron como lechones hasta saciarse, sino que lo busquen verdaderamente como hijo de Dios, para que le dé la salvación de sus almas, porque se iban directamente al infierno. Esta era la palabra que en el cual le decía. Por eso dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Habla de vida eterna, habla de creer en el Señor Jesucristo. Le estaba hablando la verdad del evangelio. Pero pasa algo tremendo y pasa algo más profundo todavía. El tema es que dice en el verso 60, bendito sea el nombre de Jesucristo, dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, dice en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Miren lo que dice, esto los ofende. Esta era una palabra que confrontaba a ellos, lo confrontaba a la realidad de las cosas que ellos estaban viviendo. Era una palabra que realmente le daba directamente al corazón. Por eso dice, dura palabra, ¿quién la puede oír? Lo que está diciendo, ¿quién puede oír esto? Dice, sabiendo Jesús que ellos murmuraban entre sí, le dijo, esto os ofende, esto te ofende. Y mira lo que le dice en el verso 62. Pues, que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde él estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, le volvía a decir, ustedes lo ven de una forma natural, ustedes lo están mirando de una forma natural y yo le estoy hablando de una forma espiritual. Esto es lo que quería decirle y le hablaba de la salvación de sus almas. Por eso le dice en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Dios conoce todo. El Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esos atributos de Dios, Jesucristo es Dios. Por lo tanto, sabía lo que ellos estaban pensando, lo que tenían en su corazón y sabían quién iban a creer en este evangelio. Y sabían que había algunos que lo iban a rechazar, pero también sabía quién le iba a entregar. Esto es algo tremendo. Y dijo en el 65, miren esto, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. O sea, si el Señor no nos atrae hacia Jesucristo, nosotros con nuestra naturaleza caída nunca le íbamos a buscar. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué quiere decir con esto? Que mucha gente de la multitud
que estaban sirviendo, que estaban al lado del Señor y servían y que ayudaban a la multitud, porque estaban los 12, pero también había gente que estaba colaborando para poder digamos, contener a tanta gente que seguía al Señor Jesucristo. Cuando escucharon esto, que fueron confrontados con la palabra de Dios, lo primero que hicieron, cuando se sintieron confrontados, dijeron, ya no seguimos más. Eso es lo que pasa cuando vos confrontás a una persona con la palabra verdadera de Dios. Cuando hay un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio que está diluido, la gente va en busca de su milagrito, van en búsqueda de los panes y los peces. Allí cuando se predica la palabra de Dios, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello, que no hace falta que nosotros nos arrepintamos de nada, porque no importa si tienen pecado, no importa, vení, corre por tu milagro. Entonces, al no hablar una palabra verdadera de Dios, la gente se amontona por el comezón de oír la palabra que a ellos les gusta escuchar. Entonces, ellos venían y escuchaban esto, veían los milagros, eran tocados por el Señor, eran sanados, estaba todo bien hasta ahí. Lo que nunca habían comprendido es que con el cual estaban hablando era el Dios eterno de los cielos. Nunca habían llegado a comprender. Ellos lo seguían simplemente por los panes y los peces, se vieron alimentados y lo quisieron enseguida ser rey, se quisieron que se quede al lado de ellos. Y querían que este es un profeta, dijeron, a este seguimos, porque habían visto que se solucionaban sus problemas, pero no querían reconocer que los problemas habían llegado por causa del pecado en la mayoría de las veces. Dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se habían retirado. Así hay mucha gente que se va del camino. Escucha esto. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿se quieren ir ustedes? Ustedes escucharon esta palabra, ustedes se quieren ir, pero miren la respuesta de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración verdadera. Era el reconocimiento de los discípulos que el Señor era el Salvador, el Mesías esperado. Era el Salvador del mundo, era el Salvador de su vida. Hay una diferencia entre el verdadero cristiano y hay una diferencia el que no es cristiano. El que no es cristiano siempre va a la iglesia por los panes y los peces. En la mayoría de las veces, en muchos casos, nos toca pastorear a nosotros los pastores, no ovejitas, sino cabras. Porque la oveja es obediente, la oveja se le lleva por la palabra de Dios y se le enseña la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Pero la cabra nunca va a obedecer. Parece que está obedeciendo. Sigue, obedece, pero cuando te descuidas, te pega un cornazo. Cuando te descuidas, te golpea. Cuando te descuidas, la cabra comienza a hablar mal del pastor, comienza a hablar mal del ministerio, comienza a hablar mal de todo. ¿Por qué? Porque son cabras. Porque son rebeldes. Porque no entiende. Había gente que lo seguían y eran cabras, no eran ovejas. Lamentablemente seguían al Señor Jesucristo, tenían el dador de la vida, hermano. Imagínate en este tiempo si pudiésemos nosotros estar al lado de Jesucristo, nosotros que le amamos sin haberle visto. Decía, ¿no? El apóstol Juan, nosotros le amamos sin haberle visto. Le amamos a Dios sin haberle visto. Imagínense nosotros caminando con el Señor Jesucristo. Lo que debe haber sido algo tremendamente maravilloso. Si ahora, sin verle, nosotros con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, en esa oración, en el tiempo que cantamos alabanza, en el tiempo que adoramos su nombre, en el tiempo que nos congregamos o que estamos aún de esta manera, el Espíritu de Dios nos une, a pesar de que estamos a la distancia, está siendo grabado por ahí un mensaje o por ahí está siendo grabada una enseñanza. No sé si me estás entendiendo. Igual estamos conectados todos juntos porque el Espíritu Santo nos une para que escuchemos su palabra. Imagínense en esto. Sin embargo, ellos estaban con el dador de la vida y en un momento se fueron porque no quisieron reconocer que su vida estaba en pecado y que tenían que seguir a Jesucristo. Pero el seguir a Jesucristo era cargar la cruz de cada día, era morir al yo, era morir a mi sentimiento y ponerlo a Jesucristo en el primer lugar. Por eso la declaración de Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo. No dice yo he creído, dice nosotros, porque ellos tenían un diálogo, los discípulos tenían un diálogo, y el Señor Jesucristo sabía lo que ellos pensaban. Él sabía quién le iba a entregar. Él sabía quién le iba a entregar. Fíjense en esto. Dice, nosotros hemos creído y conocemos, o sea, no solamente creemos, sino que conocemos, te conocimos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Jesús, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque a este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Sabía todo el Señor, sabía todo lo que iba a acontecer, sabía todo lo que iba a acontecer. Todo sabía lo que iba a acontecer. Ahora, una de las tensiones, podríamos decir, que están enfrentando los cristianos en este tiempo, cada día es mantenerse o mantener la pureza de nuestra fe. Cada día es una lucha para mantener la pureza de nuestra fe en el medio digamos, de una generación que cada vez más corrupta. Nos encontramos con una generación que verdaderamente es cada vez más corrupta y permisiva. Vemos la demanda que Dios pone sobre nosotros, los creyentes, porque Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama de esta manera a creer que Él es el Salvador, a caminar en un mundo que realmente es difícil, pero por otro lado vemos la impiedad, o sea, nos llama a ser santos, a vivir una vida apartada del pecado, pero estamos rodeados del pecado, estamos rodeados de gente que promueve el pecado, que a través del internet, de la televisión, a través de las revistas, a través de todo, está tratando de meter completamente y continuamente el pecado dentro de los hogares, y dentro de los hogares cristianos están siendo atacados, los cristianos están siendo bombardeados, sus vidas, sus hijos, los padres, los abuelos, todos están siendo bombardeados con el pecado para apartarlos del Dios viviente, para apartarlos del Dios vivo, si fuese posible. El pecado que nos rodea, los valores anticristianos que el mundo promueve, lo difícil que son las cosas cuando nosotros tratamos de hacer correctamente lo que Dios nos demanda en medio de este mundo oscuro. Tratamos de agradar a Dios en todo lo que hacemos, pero la verdad que a veces es una lucha constante, nuestra vida es una lucha constante de mantenernos puros en una tentación continua que todos estamos teniendo. Pero como le hablaba a los discípulos, Él le dice, ¿acaso quién dice vosotros también? Y nosotros tendríamos que responder, ¿a dónde iremos, Señor, si tan solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que tú nos entregas la salvación. La verdad que te hago esta pregunta, ¿a dónde iríamos? Porque el diablo te está esperando en las afueras de la presencia de Dios para cautivarte y llevarte otra vez a donde nos encontrábamos. Que esto es lo que le quería decir a sus discípulos cuando Él hablaba. ¿Acaso no escogió a vosotros que 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, en otras palabras, estaban conviviendo con uno que estaba pensando en entregarlo al maestro por plata. Nosotros estamos rodeados con gente que dice amarnos, pero en cualquier momento van a pegar un zarpazo y van a tratar de por eso van a tratar de apartarnos del camino. Por eso es que vos te das vuelta y hablan de vos. Te vas a encontrar con amigos que dicen que son amigos, pero cuando pueden, como decimos nosotros los chicos, te sacan manos. Hablan más de vos y te hieren. Entonces, estamos viviendo en el medio de un mundo oscuro. Ahora, ¿cómo puedo vivir yo como cristiano en medio de un mundo oscuro? Algunas llegan a la conclusión de que no se puede. Muchos dicen, no puedo. Soy muy débil, no puedo resistir. Sin embargo, Dios nos dio la gracia y el poder del Espíritu Santo para mantenernos dentro de esa pureza. No nos dejó solo, no nos dejó huérfano. Él iba a estar con nosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Esto es algo tremendamente maravilloso. Por eso hay que adaptarse a todo lo que la sociedad ofrece, muchos piensan, ¿sí? Muchos dicen, yo no puedo. Hemos llegado a la conclusión de que no se puede. Y hay que adaptarse a la sociedad, a todo lo que ofrece la sociedad. Bueno, tenemos que adaptarnos, si no, no podemos vivir. La verdad que Dios dice que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, allí en el libro de Romanos capítulo 12, en el verso 2 dice,
de esta manera. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. A eso se refiere. ¿Sí? O sea, no os conforméis a este siglo. O sea, no sean iguales. No sean iguales. No vivan con la misma conducta, con los mismos deseos, con las mismas cosas que el mundo tiene. Eso es lo que le estaba diciendo. Y sigue diciendo Pablo a los romanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, o sea, en otras palabras está diciendo, más bien dejen que Dios los transforme en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios está formando en nosotros un vaso de honra para que adoremos al Señor. Porque en el cielo solamente entra aquellos que fueron santificados por el Señor y aquellos que pelean aún con su propia carne para agradar a Dios en todo. Por eso le decía esta palabra, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la relación de vuestro entendimiento. O sea, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios en ustedes. O sea, cuando uno se deja transformar por Dios, que no se conforma al mundo y se va directamente a Dios y Dios comienza a tratarlo, lo que empieza uno a comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con nuestras vidas. Por eso dice agradable y perfecta. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable, perfecta para Él, para agradarlo a Él, para honrarlo al Dios viviente, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, vivimos en el planeta, a esto se refiere, vivimos en el planeta. Cuando habla del mundo, de esta manera, dice, habla de la palabra mundo, viene de la palabra cosmos, o sea, habla del mundo, del globo terráqueo. Vivimos en el globo terráqueo, vivimos en la Tierra, pero no somos del mundo. Quiere decir, no tenemos el mismo deseo y pensamiento del mundo. O sea, lo que nos está diciendo el Señor en estas palabras, nosotros no nos regimos, no nos gobierna lo que el mundo está, como el mundo está gobernado, porque el mundo está gobernado por las tinieblas. El orden que impera en la sociedad, el orden que gobierna la sociedad, de eso nosotros fuimos apartados. Dios nos dice que es necesario llenarnos de su conocimiento. Es necesario que nos llenemos de su conocimiento, que es necesario llenarnos de su conocimiento, de su palabra, de su espíritu, para poder soportar y perseverar en este camino que el Señor, gracias a Él, podemos estar transitando en Él, en ese camino, en esa verdad y en esa vida llamada Jesús. Por eso sos diferente, hermano. Por eso sos diferente. Por eso los discípulos, en un momento Pedro se levanta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tan solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vas a ir si tan solo Jesús tiene palabra de vida eterna? No permitas que un pensamiento a tu corazón, a tu vida venga y te diga que no vale la pena seguir adelante. Porque ese pensamiento no viene de Dios, viene de Satanás. Dios tiene poder y reprende a Satanás. En estos tiempos nos dicen, debemos ser sensatos y acomodando el tiempo a lo que nos ha tocado vivir. O sea, acomodemos el tiempo a lo que nos ha tocado vivir. De lo contrario, el mundo nos va a aplastar y no podemos vivir como cristianos. Y esto es una mentira. Porque como no pudieron parar a la iglesia primitiva, déjame decirte esto, como no pudieron parar la iglesia primitiva, tampoco van a parar la iglesia de este tiempo. Porque si Satanás pensó que cerró la iglesia por no podernos congregar, está equivocado, nos estamos multiplicando. Porque a través del internet estamos predicando a todo el mundo. A través de este medio, de esta plataforma de YouTube, estamos predicándole a todo el mundo. Porque la iglesia somos nosotros. Sí es necesario congregar, sí que cuando se abran las puertas correremos a adorar el nombre de Dios todos juntos. Pero la iglesia somos nosotros. Porque Dios no habita en templos hechos manos de hombre, sino de un corazón sincero. Dar gloria a Dios y gritar a los cuatro vientos, yo soy de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias al nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo me pregunto, hermanos, ¿es así como debemos pensar, como muchos piensan que no podremos soportar? ¿Acaso estamos viviendo en una época terrible que no podamos ser fieles a Dios y vivir como cristianos en todas las áreas de nuestra vida? ¿Verdaderamente es así? ¿Es acaso, yo me pregunto esto, ¿es acaso una opción bajar los brazos? Dejar de glorificar el nombre de Dios y claudicar, o sea, volver otra vez para atrás
Y la verdad que no es así. Vamos al libro, miren lo que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios, la verdad que es maravillosa. La palabra de Dios dice en el libro, te decía, de Efesios capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5, dice así. Miren esto, por favor. Dice así, mire. Sé pues, 5.1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad como anduvo el Señor, andad en amor. Nos dice que debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. En el verso 8, mirá lo que dice esta palabra. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Nos vuelve a repetir que debemos andar como hijo de luz. Y en el verso 15, miren lo que dice. Vamos a leerlo hasta el 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de lo cual sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la manera que Dios pone a nosotros para vivir como una vida como cristianos adorando el nombre de Jesucristo, aún en el medio de este mundo oscuro que trata de llevarnos hacia Él. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a la multitud que le decía, ¿a dónde estaba? ¿A dónde te habías metido? Él le dijo, ustedes no me están buscando a mí, porque yo soy el Salvador del mundo. Ustedes me buscan porque se saciaron, comieron hasta saciarse, porque encontraron una solución a sus problemas pasajeros, y me buscan porque he comido como lechones hasta saciarse, pero no han reconocido que yo soy Dios. De hecho, que muchas veces van a hacer lo mismo con nosotros. Cuando le hablas la palabra de Dios te vas a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. Por eso nosotros fuimos llamados a mantener una vida intachable, una vida diferente a la que el mundo ofrece. Por eso dice, andad, dijo, sé pues imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor. O sea, andad como Jesucristo anduvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, durante muchos años he escuchado a cristianos que decir, yo lo único que quiero, levantan las manos y dicen, yo lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuántas veces escuché esto? El tema es que sus frutos me muestran lo contrario. Dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, pero sus frutos son completamente fuera de la palabra de Dios. Siguen estando en la misma condición que cuando llegaron a Cristo, o aún peores en muchos casos. Siguen estando, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero la verdad que con los frutos que están teniendo me demuestran todo lo contrario. Porque en realidad lo que uno entiende cuando los frutos que están mostrando no son verdaderos a una persona que quiere agradar a Dios y que quiere servir a Dios y que quiere glorificar a Dios y que Jesucristo es su todo. Lo que nos está mostrando es yo quiero hacer la voluntad de Dios mientras se acomode la mía. Oh, cuidado, ustedes me buscan porque ustedes solucionaron sus problemas y porque comieron hasta saciarse. Por eso me están buscando. O sea, mientras se acomode la voluntad de Dios a la voluntad mía, a lo que yo pienso y a lo que a mí me parece, a lo que a mí me agrada y a lo que a mí me gusta, yo haré la voluntad de Dios. Pero que esa voluntad se acomode a la mía. No van a hacer la voluntad de Dios, no desean hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Por eso vive una vida que dice ser cristiano, pero con sus hechos lo niega, como decía Tito. Dice ser cristiano, pero con sus hechos lo niega. Con el transcurso del tiempo, el cristiano se acostumbra, escucha esto, a todo. Muchos nos acostumbramos a todo. El cristiano se acostumbra a todo. Se acostumbra a ir a la iglesia, se acostumbra, escucha lo que va a pasar, porque esto va a pasar, y acuérdate que te lo estoy diciendo. Después no digas, ay, no, yo no sabía. La verdad es que nunca me ha dicho yo. Quiero decirte que somos inexcusables ante Dios. Lo que va a pasar es que muchos no van a querer congregar porque van a decir, no, pero estoy cómodo en casa, el pastor predica a través del internet, yo mientras me como una milanesa escucho la palabra, tomamos unos mates viejita, dale, escuchamos al pastor, estoy en casa, no tengo que viajar, no tengo que soportar que me apriete, que me empujen el semáforo y no voy a tener que gastar plata ni para ir a la iglesia ni nada. Entonces, total, no pasa nada, nos quedamos en casa y disfrutamos. No lo escuchamos el mensaje hoy, lo escuchamos 3 días después, no interesa.
Y no puedo, no pude, no llegué. Esto es lo que va a ocurrir después que se levante la cuarentena. Muchos van a desertar. Acordate lo que te estoy diciendo, porque se acostumbra a quedarse en su casa tiradito así, mirando o escuchando el celular, o mirando la televisión o YouTube, que se le hable la palabra de Dios. Están perdiendo el deseo de buscar a Dios, en otras palabras esto. Entonces se acostumbran a todo, se acostumbran a escuchar, se acostumbran a escuchar, a cantar alabanza, se acostumbra de vez en cuando a orar, de vez en cuando a leer la Biblia. Se acostumbra, es una costumbre. El que predica se acostumbra a predicar, el que canta se acostumbra a cantar. Se vuelven, en otras palabras, muchos ministros se vuelven profesionales del micrófono. Lo hacen por inercia, lo hacen por algo por costumbre. En otras palabras, le falta espíritu de vida. No predican la palabra, anuncian la palabra de Dios y dicen 3, 4 gritos y dicen, bueno, ya terminé, ya está, listo, por hoy ya está, ahora mañana veremos. Pero no hay un espíritu de vida como que terminás de predicar la palabra de Dios y ves el resultado de esa palabra, porque la palabra de Dios produce cambios. El verdadero mensaje que Jesucristo le dio a la multitud que estaban comiendo con él produjo cambio, porque los discípulos dijeron, ¿a quién iremos si tan solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, ¿produjo cambio o no produjo cambio? Uno le entregó, sí, pero después de eso, sus discípulos, después de la partida del Señor, los discípulos estaban unánimemente juntos en el aposento alto, vino la presencia del Espíritu Santo y comenzó la era de la iglesia y se fue multiplicando de tal manera, hermano, que hoy nosotros estamos predicando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios produce cambio? Pero muchos se vuelven profesionales, como te decía, pero no tienen espíritu, le falta el espíritu. Le falta la búsqueda de Dios, la relación íntima con el Señor. O sea, nada lo sorprende, no nos sorprende las prédicas. Hay gente que vuelve a predicar lo que le prediqué. Pasa así, está todo el culto, te mira, no pasa. Yo tengo un par ahí que se paran y miran. Y le miran, no cambian la cara. Es más, leen la Biblia, parece que en la casa no la leen ahí mientras estoy predicando. Dale, leer la Biblia, no tiene problema. Terminan, pum, salen disparados, no saludan a nadie. Esto nos encontramos dentro de la iglesia porque se han acostumbrado al Evangelio, porque no hay un espíritu de vida, porque el espíritu de vida que reina dentro de nuestros corazones nos hace anhelar ese abrazo con el hermano. ¿Sabes qué ganas tengo de abrazarte? ¿Sabes qué ganas tengo de verte? ¿Sabes qué ganas tengo de poder servir la cena del Señor en la iglesia, donde podamos compartir el pan y beber de la copa todos juntos? ¿Sabes qué deseo? Amo esto y deseo en mi corazón, lo profundo de mi corazón, y Dios es testigo, que deseo que volvamos a la iglesia para cantar la alabanza. No veo la hora de ver los chicos tocando, cantando y alabando y glorificando el nombre de Dios, y verte aplaudir y verte gozar en el Señor. Eso lo han perdido mucho, se han acostumbrado, están acostumbrados a hacerlo, están acostumbrados, verdaderamente se han acostumbrado. Ya no hay un espíritu de que le haga, no hay una palabra que los conmueva, no hay una alabanza que conmueva sus corazones. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado, hermano. Han perdido el espíritu de vida. La gente seguía por los panes y los peces, pero cuando el Señor se fue, dijo, ¿dónde está este? Porque se habían acostumbrado a que le solucionaban los problemas. Y no querían ellos, porque nadie quiere enfrentar problemas. Vos, yo no queremos enfrentar problemas. Eso es lo que estaba pasando y es lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente se ha acostumbrado, hermano. Ahora la pregunta aquí sería, ¿es hacer la voluntad de Dios? Esto, la verdad, no lo es. Yo no sé si te has dado cuenta a qué me refiero. Y quiero hacer, el que quiere hacer la voluntad de Dios, busca agradar a Dios en todo. Tiene una relación estrecha, íntima con Dios. Una relación de amor, de adoración, de agradecimiento, de obediencia. Una renovación de su mente constantemente, de humillación, de quebrantamiento ante el Dios viviente. No ve la hora de ir a la presencia de Dios, a orar, a clamar, a buscar, a glorificar el nombre del Señor. Por eso dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores. Nos habla de imitar a Jesucristo, donde Él iba a orar. Dice que se iba a orar a un tiro de piedra. O sea, agarrar una piedra, tirarse al tiro de piedra, Él oraba. Y clamaba a Dios, y rogaba a Dios, es imitador de Dios. Él adoraba el nombre del Señor, adoraba a Dios y vivía una vida de acuerdo a la santidad. Y a eso nos está llevando el Señor como iglesia. Yo quiero que me entiendan. El verdadero Hijo de Dios, el imitador de Dios, va a imitar
va a imitar, va a glorificar el nombre de Dios, pero va a imitar a su Dios, se va a parecer, en otras palabras, cada día más a Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le da este mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso tenía en vista esto, porque los cristianos, o sea, cuando Pablo mira que la iglesia de Éfeso lo que tenía en vista era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, y tenía esto que miraba, porque los cristianos de ese tiempo habían entrado en las prácticas en las cuales no estaban bien delante de Dios y habían entrado dentro de las prácticas que se están entrando muchas veces hoy, se estaban enfriando. Cuando le habla esta palabra en el capítulo 5, o sea, en realidad todo el libro de Efesios, le habla a una iglesia que se estaba enfriando, que cada día se alejaba más de Dios, se estaban adaptando a la sociedad que los rodeaba, como hoy se están adaptando a la sociedad que lo está rodeando, hermano. Hay gente que se parece más al mundo que a Cristo. Yo dudo que hayan conocido al Señor, porque el verdadero Hijo de Dios va a buscarlo al Señor, y te animo a que lo busques, te animo a que cambies tu corazón de la frialdad y buscarlo al Señor. Ahora, Éfeso era un lugar donde se adoraban muchos dioses. Entre los más conocidos estaba la diosa Diana de Éfeso, la diosa del amor y de la prostitución. Se cree que en el templo de Diana, por favor escuchad bien esto, había 1500 prostitutas en el templo de Diana, que era la diosa del amor y la prostitución y del sexo. Y que todos los que pasaban por ahí, comerciantes, traficantes de esclavos, marineros, visitaban el templo de Diana trayendo riqueza, oro, piedras preciosas, dinero, pagando favores sexuales de estas mujeres que estaban en el templo de Diana. Era un pueblo politeísta que adoraba a distintos dioses paganos. Este era un pueblo que estaba rodeando a la iglesia. Esto es lo que oprimía a la iglesia. Por eso cuando Pablo mira esto y dijo, no, ellos están empezando a parecerse más al mundo que al Dios, que a Dios, que al Dios mismo. Por eso les lleva esta palabra y lo confronta con esa realidad. Cuando escribe este capítulo el apóstol Pablo, era para mostrarle a los cristianos lo necesario que era conocer a Dios, al Dios verdadero, de lo importante que tener la vida íntima con el Señor. Qué importante que era tener una intimidad con Dios para conocer al Dios verdadero y no ser engañados y arrastrados otra vez al pecado y a la oscuridad, porque lamentablemente muchos cristianos de todos los tiempos terminan cayendo otra vez en la misma mugre en la cual Dios los rescató. Vuelven a tropezar con la misma piedra por la falta de comunión con Dios, por la falta de comunión. Van a las iglesias solamente por los panes y los peces nada más. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, el apóstol Pablo dice esta palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso nosotros no podemos decir, a mí no me va a pasar. ¿Viste cuando muchos dicen, no, a mí no me va a pasar, esto no, a mí no me ocurre? Yo no voy a dejar nunca al Señor. Cuidado. Cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado. Guarda tu corazón. Y orá y clama a Dios para que esto no pase. Porque dice el apóstol, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque muchos he escuchado que dicen esto y terminan cayendo. ¿Por qué dijo esto? Porque todos vamos a pasar por tentaciones y de estabilidad espiritual. Una desestabilidad espiritual. Esa es la verdadera palabra. Ahora, el apóstol Pablo dice sed. Esta palabra viene del griego ginomai, que significa mirar, prestar atención, discernir, cuidarse. Esto es lo que está diciendo. Cuando le está diciendo esta palabra, porque había una parte de los cristianos que decían, yo no voy a caer en eso. Los cristianos habían comenzado mucho a ser politeístas, adoraban a otros dioses, distintas doctrinas que venían cayendo. Por un lado los judaizantes, por otro lado los que venían trayendo doctrinas raras, y muchos estaban yendo al templo de Diana. Qué duro lo que te estoy diciendo, pero es una verdad. Por eso le dice, sed. Esta palabra, o sea, giomai, dice, miren, presten atención y disciernan, cuídense. Esto es lo que quería decir el Señor. O sea, mire, presten atención, disciernan, cuídense de imitar a Dios, no a las cosas del mundo. Cuídense de no imitar al mundo. De no imitar al mundo. ¿Por qué decía esto? Porque es muy común que se imiten modas y costumbres del mundo. Esto es lo que se ha metido dentro de las iglesias. La gente está igual que el mundo. Se viste, habla lo mismo, que de la misma manera que el mundo. Se llenan de tatuajes, se llenan de... Yo cada vez lo miro
Y digo, ¿cuánto a veces tenemos que luchar nosotros para hablarle la verdad? ¿No se dan cuenta que son templos del Espíritu Santo y siguen estando exactamente lo mismo? Por eso que las iglesias que son permisivas se empiezan a llenar. ¿Por qué? Porque solamente le dan soluciones pasajeras, pero no lo confrontan con el pecado. Y se empiezan a aparecer en el mundo. Si el cristiano se parece más al mundo que a Dios, es porque no fue salvo. Nunca se apartó de lo malo que el mundo le ofrece. Ahora, ¿qué es un imitador? Un imitador, esta palabra imitador, para que me entiendas bien, viene del griego mimetes. Es el que imita o copia el comportamiento, las expresiones, las palabras que otros dicen. Por eso, por ejemplo, mientras están en la iglesia, adoran y glorifican a Dios, levantan la mano. Pero no se junta con los amiguitos del barrio, se junta con las amiguitas del barrio, se junta con las mamás del colegio de los chicos, se juntan con los compañeros de trabajo y hablan exactamente las mismas palabras. Los imitan, hacen exactamente lo mismo. Siguen hablando malas palabras, vuelven a hablar malas palabras, vuelven a hablar con palabras de doble sentido, comienzan a denigrar a su propia familia, a su propia esposa. Y si es posible, hasta siguen un poquitito más allá y caen en el pecado, entran en el templo de Diana, van a ver a las prostitutas. Esto es terrible. Por eso imitan, el mimetes significa que imitan el comportamiento, copian el comportamiento, las expresiones de las palabras que otro dice. Imitan hasta el tono de voz. Pero para imitar a alguien, ¿sí? Primero hay que conocerlo, saber cómo vive, conocer sus gestos, sus expresiones, sus palabras y hasta el tono de su voz. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27, Él dice, mis ovejas, repito estas palabras, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Es indudable que el Señor, por todos los medios, les habla y nos habla a nosotros que tenemos que conocerle profundamente, imitarle, o sea, conocerle profundamente en la intimidad, ¿sí? En la intimidad. ¿Por qué? Para no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Imitar al Señor. Esto lo que está diciendo. De igual, luego allí en Efesios capítulo 2, 5.2, el siguiente versículo del que hemos leído, dice así, andad. Esta palabra andad viene del griego peripateo, que significa conducir, proceder, vivir de determinada manera. Vivir de determinada manera. Acá también es indudable que para imitar el proceder de alguien hay que conocerlo, tener una cercanía, una relación cercana para conocerle bien. A esto se estaba refiriendo. Por eso dice andad. ¿En qué? ¿En qué debemos andar? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta era la palabra que decía el apóstol Pablo. O sea, sigan el camino del amor. Así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube delante del Señor, ustedes tienen que hacer lo mismo. Hay que imitar a Dios, hay que imitar en el amor, pero no en el amor terrenal, ese amor que nosotros conocemos, sino que hoy te amo y mañana no te amo. ¿Viste que muchos hoy sos el amigo, sos la amiga, sos la mejor nuera, sos el mejor yerno, no sé qué decirte, el mejor hijo, de golpe y porrazo se termina el amor y empiezan, porque empiezan a criticarte, de ese amor verdadero, de ese amor con el cual nos habla, le está hablando de un amor ágape, de un amor sacrificial, de un amor que todo lo puede, de un amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo espera, de ese amor verdadero, es lo que está hablando el Señor, de ese amor ágape, ese amor el amor de Dios es eterno, que por más que nosotros le fallemos, Él nos sigue amando, por más que nos fallen, nosotros lo vamos a seguir amando. A eso se refiere nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, seguiremos amando. Por eso decirte lo mismo, ese es un amor ágape, un amor sacrificial. Por eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:7, un amor que todo lo sufre, o sea, que todo lo acepta con paciencia, que todo lo cree, o sea, que siempre confía. Un amor que todo lo espera, o sea, que nunca pierde la esperanza. Un amor que todo lo soporta, o sea, que se mantiene firme a pesar de todas las circunstancias
que puedan estar viviendo. Así Dios nos ama y así quiere que amemos nosotros para que nuestras vidas sean de olor agradable delante de Dios. Un olor agradable es a un perfume fino. A eso quiere que huela nuestra vida, no un desagradable olor a podrido. Cuidado con esto. El imitar a Dios es imitar su forma de amar, es imitar su forma de proceder, su forma de ver las cosas. El amor es sacrificado, hermanos. Por eso en el amor no hay críticas, no hay chisme, no hay murmuración, no hay hipocresía, no hay doble cara. El amor es sacrificado. Hay que amar aun cuando no nos amen. Por eso es imitar a Dios de amar aunque nosotros no le amemos, porque de hecho que nos amó cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Fue tan grande su amor, Dios fue tan grande su amor que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros estábamos de espalda a Dios. No nos interesaba Dios. No queríamos saber nada con Dios. ¿Sí? Ese es el amor que Dios quiere hacer de nuestras vidas. El amor que no hace nada indebido. El amor que no hace nada indebido. Ahora, si miramos allí en Efesios capítulo 5, verso 15, dice, mirad. Esta palabra mirad viene del griego blepo. Y aquí nos dice, ya no nos dice espiritualmente, sino nos dice una esfera natural. ¿Sí? Miren, o sea, guarden, vean con diligencia, con rapidez, con visión clara cómo andéis. O sea, presten atención cómo viven ustedes. Presten atención cómo viven, su forma de actuar, su forma de proceder. No procedan como necios, sino como sabios. O sea, necio significa torpe, tonto, imprudente, ¿sí? Insensato, porfiados. O sea, como mundanos, como pecadores acostumbrados a pecar, no vivan de esa manera. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. No vivan de esta manera. Yo he escuchado mucho decir, cuando vos vas con una palabra verdadera de Dios, por eso te digo, la palabra de Dios es confrontativa. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer o cómo debo vivir. A mí no me va a decir lo que... ¿Sabes cuántas veces he escuchado de que dicen de mí? ¿Sabes cuántas veces el Señor escuchó? Por eso que muchos, dice, discípulos se fueron, muchos seguidores se fueron, no quisieron seguir con el Señor Jesucristo, porque en otras palabras lo que querían decir esto, a mí nadie me va a decir lo que debo hacer o cómo debo vivir. Eso es lo que decía, no dice, dice el Señor, dice, tenemos que vivir como sabios, o sea, prudentes, obedientes, amorosos, educados, respetuosos, amables, bien enseñados. Ese es el verdadero imitador de Dios. Ese es el verdadero imitador de Dios. Vive realmente una vida que adora y glorifica el nombre de Dios. Esto es importante, hermano. El Señor nos llama en este tiempo, en un tiempo difícil, en un tiempo oscuro, en un tiempo de oscuridad y en un tiempo de pecado tan difícil, a hacer luminares en el mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, no se pone dentro de una caja, se pone en lo alto para que ilumine a todos los hombres. Así tiene que ser vuestra vida, para que alumbre la vida de todos los hombres. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor nos llamó a marcar una diferencia como hijo de Dios. Por eso dice que debemos andar como sabios, siendo imitadores de Dios, como hijos amados. Su vida, la vida de Jesucristo, reflejaba a Dios. Él caminaba y él caminaba, de hecho que en un momento entra a un lugar donde había endemoniados y viene el endemoniado, se postra delante del Señor Jesucristo y dice, ¿qué tiene contra nosotros, hijo de David? ¿Qué tiene contra nosotros, hijo de Dios? Y el Señor lo reprendió y los demonios se fueron. ¿Por qué pasó esto? Porque los demonios veían el poder y la gracia del Dios viviente. Es ese mismo poder, esa misma gracia del Dios viviente la que tiene que ver en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso habla de imitadores de Dios. Imitadores, hermano. En este tiempo Dios nos llama a que lo imitemos a Él. Ahora, pastor, ¿cómo hago para imitar a Dios? Lo imitamos desde el momento que lo conocemos a través de la Escritura, que lo conocemos a través de la palabra de Dios.
Entonces nuestra vida comienza a tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios y empezamos a vivir una vida que agrada a Dios en todo. Amado, estás viviendo en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Donde la vida de una persona no vale nada porque lo roban y le pegan un tiro, una puñalada. Cuando agarran a una mujer y la violan y la asesinan y la descuartizan o abren un pozo y la entierran aún en el patio de su propia casa. Donde violan a una criatura que es un bebé de 2 o 3 años. Vivimos en un mundo tan caído que los padres no respetan a sus hijos y a sus hijas, hermano. Donde no se respeta a los esposos, donde la droga avanza, donde la maldad cada día está. La oscuridad avanza, el satanismo cada vez más avanza, el espíritu del anticristo se mueve con libertad, trayendo completamente oscuridad. Pero dentro de ese medio de esa oscuridad, en el medio de todo este mundo caído, el Señor dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitador de Dios te va a llevar a la victoria y a la bendición que Dios tiene para tu vida. Ser imitadores de Dios va a hacer que nosotros un día entremos al reino de los cielos, pero que vivamos en esta tierra, en el gozo de Dios, en la gracia de Dios, en la felicidad del Señor. Vos escogés qué querés hacer. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy seguro de que el mejor camino es el camino de Dios. Por eso los discípulos hablaban con el Señor Jesús y allí le decían, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos a Dios, ¿verdad? Adoramos al Dios viviente, glorificamos el nombre del Señor. Le dice unas palabras, la verdad que maravillosa. Dijo el Señor Jesús a los 12, ¿creo acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios te bendiga. Imita al Señor en el medio de este mundo oscuro. Que tu familia, que en tu vida se refleje la luz del Señor. Paz de Dios. Amado Padre, venimos ante ti humillados, delante de tu presencia, para adorarte, para reconocer que tú eres el todo de nosotros. Señor, hablaste una palabra en nuestro corazón de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nos llama en un mundo, Señor, que nos oprime, en un mundo de oscuridad, en un mundo de pecado, en un mundo que trata que sigamos sus modas, su forma de pensar, su forma de hablar. Tú nos llamas a ser luz en el medio de estas tinieblas. Pero solo no lo podemos hacer. Es un gran desafío, Señor. Pero tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el Dios viviente que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tus palabras y tus promesas, Señor, son sí, amén. Y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tu promesa nos dio tu palabra, nos dio esa promesa. Y tú estás con nosotros para sostenernos y para mostrarnos verdaderamente que sí se puede seguir una vida de santidad, una vida que refleje la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Se puede, porque tú estás con nosotros. Y mayor el que está en nosotros, dice tu palabra, que el que está en el mundo. Por eso, Dios, te pido en esta noche. Te pido, Dios, que tú puedas obrar en el corazón de tu pueblo. Que puedas estar obrando y quebrando, Señor, el corazón duro. Quebrando el corazón, Dios mío, de aquel que todavía no ha comprendido, no ha conocido de que tú eres verdaderamente real. Oro, Dios mío, por esa gente que solamente va a las iglesias por su milagro, que van a la iglesia simplemente por los panes y los peces, pero no van a buscarte como Salvador y Señor de sus vidas, que no quieren reconocer que están en pecado y que simplemente van, Señor, de una forma acostumbrada, y ya la palabra no los conmueve, y ya el mensaje de tu palabra no hace nada en sus corazones,
viven una vida de acuerdo a lo que quieren, que puedan haber un cambio, que tú puedas obrar dentro del corazón de esas personas y puedas, Dios mío, cambiar el rumbo, el curso de sus vidas para la gloria de tu nombre. Padre, en este tiempo oro por la iglesia. Oro por la iglesia en la cual nos diste para presidir, Señor. Oro por la iglesia, por mis hermanos, por mis amados hermanos, por sus vidas, por su familia, por sus esposas, por sus esposos, por sus hijos. Clamo, Señor, que los guardes de este mundo, Señor, que los guarde de las tentaciones de este mundo y que fortalezca su vida de fe para seguir adelante, para poder andar como dignos del Señor Jesucristo, como digno de Dios. Que puedan caminar delante de tu presencia en santidad y ser luz en el medio de un mundo oscuro. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús, porque sé que tú tienes poder y lo puedes hacer. Guárdalo, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Fuerte la presencia de Dios, hermano. La verdad que esta palabra ha quebrado mi corazón, hermano. Del momento que la estoy preparando, Dios quiebra mi corazón. Que Dios te bendiga mucho. Recordá el sábado y domingo, sábado 19 horas y domingo 11 de la mañana, estamos con la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor. Pasa sus vidas, pasa sus corazones. Dios les bendiga.